Kennedy. A las 6:31 de la tarde, en el oeste, en Dallas. El sol afuera porque es en el oeste. Y supuestamente del rifle con mirada automática de Lee Harvey Oswald salió el disparo que atravesó, fue entre el cuello y la cabeza, ¿verdad? Nuca, una bala que atravesó exactamente la parte medial de la nuca y el presidente joven católico, carismático y elegante, echó y recortó su cabeza hacia atrás de forma silenciosa. Con el estruendo cercano se produjo entonces la huida y la protección ya del cuerpo casi inerte del presidente. Le dispararon de un edificio por una ventana o desde una azotea, desde un sexto piso. Y un solo disparo, aunque parece que se hizo más de uno. El hecho es que el disparo mortal dejó recostado sobre su esposa y la cabeza hacia atrás al entonces presidente John Fitzgerald Kennedy. 22 de noviembre de 1963. Los hechos, ya declasificados los documentos, aún no se esclarece por completo. La muerte que se atribuye materialmente a Lee Harvey Oswald y la conjura, la urdimbre que rodeó aquel acontecimiento, uno de los más impactantes de todo el siglo XX y en plena Guerra Fría. Ya las consecuencias las conocen ustedes. Quien le sustituye a Lyndon B. Johnson como presidente, que era su vicepresidente, es el que ordena la invasión a la República Dominicana el 28 de abril de 1965. Y es el mismo que manda a las tropas a Vietnam. O sea, el mundo vivió una escalada de consecuencias muchas veces al borde del colapso y del colapso nuclear, porque las dos superpotencias, este y oeste, llevaban una carrera armamentística imparable, fabricando armas que hoy ha habido que destruir muchas de ellas y que son obsoletas, pero para entonces eran armas de destrucción planetaria. Imagínense ustedes, hay un libro precisamente que narra la muerte de Kennedy, donde establece que las armas de la Unión Soviética borrarían el territorio de la Unión en días y que las armas de Estados Unidos borrarían casi por completo el territorio de los 22 millones de kilómetros. Se quedaría la Siberia. Pero ya ustedes saben, una guerra nuclear, las magnitudes que hubiese tenido. La muerte de Kennedy es un acertijo que no se ha desentrañado por completo. Pero aquí la vida sigue hoy, 22 de noviembre, gracias al ingeniero Carlos Peña, que abre cada mañana a las 6. Isidro, Isidro es devoto de la apertura del ingeniero Peña. Isidro es cristiano, como Carlos también. Y lo sigue a pie juntilla todo lo que dice el ingeniero Peña. Lo sigue y le da fe de hierro don Isidro Labur, que es el control máster del rumbo de la mañana a esta hora. El ingeniero Peña abre a las 6 y nos deja el escenario preparado para el equipo que entra a las 7. Recuerde que seguimos a través de Telefuturo, abre el ingeniero Peña y nosotros seguimos por Rumba 98.5 y Premium 101.1 para Santiago y el fértil Valle del Cibao. Luego nuestra plataforma de nuestro canal de YouTube, que aprovecho para invitarle a que se suscriba. Denle suscribir y la campanita. Facebook y las cuentas de Twitter e Instagram, que también son muros de este rumbo de la mañana que cada día crece más, gracias a Dios. Y gracias a la dispensa de ustedes. Señores, el caso Coral 5G
eso que empezó con un nombre llamativo y algo posmoderno y minimalista, 5G, suena como a un gadget, a un dispositivo, ¿no? En el lenguaje nerd o geek del mundo telemático. Eso que empezó con una serie de allanamientos que se expandieron por diferentes zonas y lugares de la capital, el Cibao, el este. Colecciona hoy 15.000 piezas de documentos, atención República, que el Ministerio Público dice el Ministerio Público, que son base esencial de las evidencias que sustentarán la solicitud de medida de coerción y que una vez incorporada y pasada por el filtro de la audiencia preliminar, que es un juicio a la prueba, serán los elementos fácticos y probatorios. En derecho, aprovecho para dar una pequeña lección de derecho. Cuando se conoce un caso, se elabora una teoría, mala, buena, regular, bien hecha, maltrecha, pero dependiendo de la habilidad, de la destreza y de la formación de los investigadores y de los conductores del proceso de investigación, entonces se forma un caso. Una vez usted tiene el caso, mentalmente usted tiene el diseño de eso que se llama la teoría jurídica del delito a investigar o investigado. La teoría jurídica del delito es un caso, en realidad, tengo un crimen, tengo un delito, es típico, antijurídico y culpable este hecho. Cuando las evidencias le dicen sí, entonces usted lo plasma. Y de ahí va a la segunda fase, estoy hablando en criterios técnicos jurídicos, procesales. Y de ahí usted va a la segunda fase. ¿Y cuál es la segunda fase? Ya usted tiene el diseño hecho, es como un croquis de un edificio. Levanta el edificio y solo tiene el esqueleto del edificio. Eso se llama teoría jurídica del delito. Ahora, cuando usted empieza a ponerle ya la mampostería, las ventanas, los marcos, el pañete, los alambres y luego la pintura, entonces usted tiene eso que se llama teoría del caso, que es una hipótesis jurídica probable que ha de ser contrastada en el proceso por las partes a cargo y descargo que administra un tercero imparcial árbitro que se llama juez, y el juez es un declarante del derecho y un ministro de la equidad. Diablo, qué palabra tan honda, Isidro. ¿Por qué? Porque el juez sopesa a cargo quien acusa, a descargo quien defiende, y de ahí el juez será convencido por la sana crítica racional del elemento de prueba que haya sido incorporado de manera legítima, no espuria. Es decir, que se obtenga de forma legal con los pasos establecidos, ordenado por un juez, y que no sea bajo tortura, que no sea un invento de los fiscales ni los policías. Y una vez admitidas esas pruebas, entonces el juez procede a determinar hacia qué lado se inclina la balanza, por el peso de las pruebas. Y la prueba debe de tener certeza, certidumbre. Debe de tener principio de verdad. Ay, 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 qué cosa más bella, ¿no? El derecho, la academia. La teoría del caso del Ministerio Público, entonces, postula, argumenta y finalmente acusa. Y esas evidencias que sustentan la teoría del caso del Ministerio Público, dice hoy nuestro órgano persecutor del delito, que alcanza 15.000 piezas de documentos. Ahí hay llamadas telefónicas, conversaciones por WhatsApp, transferencia bancaria, testimonio de investigado. 70 personas han sido interrogadas. ¿Cuántas? 70 y todavía siguen. Allanamientos, actas de allanamientos, recuperación de piezas, dinero, caja fuerte, depósitos, bienes, carro, casas. Hay yates, señores. Hay un yate que costó 700. ¿Cuánto fue que costó el yate? $795,000. Oiga eso, pueblo dominicano. Yo no estoy acusando ni diciendo que sea verdad o mentira. Estoy hablando de la teoría del caso del Ministerio Público. Un yate costó... No. Oño Juana costó más que el de nosotros. $795,000. Pues bueno, yo tenemos un yate en Bonao, allá en la presa de Atillo. Nuestro amigo José Miguel Peña, cuando vamos, nos monta una yolita que él tiene ahí. Nos metió el agua el otro día. Digo, ¡ay!
$795,000 costó un yate. ¿Y con qué compra un general un yate, señores? ¿Y con qué salario? En el nombre de Jesús, sacramentado por los clavos del Señor. Pero, coño, crucifíquenlo otra vez, bájenlo y clávenlo otra vez, coño, abusadores. $795,000, casi $800,000. Cándido es mi maestro, mi amigo querido, mi profesor. Cándido, te amo, te agradezco, no tengo con qué pagarte. Coño, pero qué defensa más difícil tú vas a tener. $795,000. Pero escuche esto, pueblo, hombre, de todos los colores y tamaños, $795,000. ¿Con qué sueldo? Yo gano 2 veces más que cualquiera de esos. Aunque sea piloto de Donald Trump o de Joe Biden. Pero ven acá, vamos a ser serios también y todo. Entonces el Ministerio Público, que es un ministerio público que yo repito, para la historia nacional, el mejor de la historia, sin duda el más eficiente, los más confiables que ha tenido este país, salvando el momento de Guillermo Moreno, que ha sido el mejor fiscal del distrito. Por ustedes lo saben que sí. Fue el mejor fiscal del distrito. ¿Quién ha sido mejor que Guillermo en el Distrito Nacional? Tenía coco, pero no coco de esto, no, unos cocos indios, que son como triple. Es decir, era un ramillete de gónada lo que tenía Guillermo. ¿No fue así? Mi amigo Guillermo Moreno. Un ramillete de gónada. Guillermo tenía una mate coco en el periné. ¿Sabes lo que es el periné, verdad? Que ni arriba ni abajo, pero cuelga. Guillermo Moreno tenía un ramillete, hasta el punto que Leonel lo llamó y le dijo, profesor, pero esos son mis representantes. ¿Está grabado eso? ¿Sabe? Quedó para la historia, sí, cuando el caso de los Antún. Quedó para la historia. ¿Pero qué tú estás haciendo? Yo no estoy haciendo nada extraño, señor presidente. Me nombraron aquí para hacer cumplir la ley. Pues son mis clientes. No, pero yo no tengo que ver con eso. Y en la tarde estaba hecho el decreto. Guillermo Moreno García. Mejor fiscal que ha tenido el Distrito Nacional en toda su historia. Además creó los fiscales en los cuarteles. No permitió que le llegara a nadie, dije con esposa, o todos o nadie. No le tuvo miedo a generales, ni a coroneles, ni a corruptos, no. A Guillermo lo hicieron estallar, de ahí lo sacaron. Además tiene un apoyo grandísimo de la sociedad. Bueno, pero esa es otra historia. Saludos para el doctor Guillermo Moreno y para Aura Celeste. Mis amigos de muchos años en la vida. El caso es que Wilson Camacho dijo este viernes que la corrupción, atención país, qué frase, para la historia también, la corrupción no puede esconderse detrás de los rangos militares, no importa el tamaño y la altura que tengan. La corrupción no podrá esconderse detrás de los rangos militares. Eso lo dijo el muchachito que yo conocí hace 14 años, 13 años, que llegó de un barrio de Moca, marginal, con ansias de conocer el derecho penal y de dominar la técnica jurídica. Y lo conocí en la escuela del Ministerio Público. Y le dije al entonces director de la escuela, póngale el ojo a ese muchacho que va a ser una estrella. Humilde, parsimonioso, taciturno y callado, Wilson se convirtió en un excelente jurista, buen fiscal, hasta el punto de ser formado en Estados Unidos, España, Chile, y ser maestro en Centroamérica. Es más, Wilson, aquí no se ha dicho, Wilson ha ayudado a cofundar las escuelas del Ministerio Público de Guatemala, Panamá, Honduras. Wilson, ese Wilson Camacho, profesor invitado de Costa Rica, Chile, Ecuador, Guatemala. Ese, mi alumno, Wilson Camacho. A Estados Unidos ha ido él, como docente. Estamos hablando de una estrella, una joya, que además estudió sociología. Y me dijo un día, te seguiré los pasos. Voy a hacer otra carrera. Y terminó la psicología ahora. Es jurista, es sociólogo y es psicólogo. Wilson Camacho. Que a pesar de ser una persona joven, ha tenido una vida bien intensa y de una vasta formación. Es una joya de este país. Ni hablar de la joven. Berenice ya le ha ponderado, ¿eh? Ya ustedes saben que Berenice es un diamante ya pulido.
¿Y qué decir de la doña, la jefa? ¿Qué tú dices de la jefa, Isidro? Doña Miriam. La corona entera. Ellos son piezas, joyas, perla, ella es la corona entera. La Santísima Trinidad, dice el nuevo, todavía nuevo. La Santísima Trinidad. ¿Son perfectos? No. ¿Son santos? No. ¿Son infalibles? No. Se equivocan, cometen errores, sudan, como diría el inmenso César Vallejo. Pensando que el hombre es un bicho que sude, tose y a veces se abotona. Ay, 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 qué grande era Vallejo. ¿Por qué no le dieron el Nobel a Vallejo? Poemas humanos de César Vallejo. Concho, ¿por qué no le dieron el Nobel al Vallejo? No se lo dieron a Borges. Pero, oye, los poemas de Vallejo, produciéndolo, léelo. Entonces, sí, somos gente que comete errores y tiene fallas. Pero qué grandes servidores. Como todos en la vida tenemos fallas y errores. Todos, absolutamente todos. Decía el gran Carl Jung, solo hay un sujeto que no comete errores. ¿Cuál, maestro? Le preguntaba a Einstein, amigo de Einstein. El único que no comete errores es el que vive en el mundo de las ilusiones, porque las ilusiones son perfectas. Y al ser perfectas, son patológicas, son enfermizas. Claro está. De ahí que el esquizofrénico paranoide se lave la mano 77 veces al día porque hay que estar limpio, se abotone, planche, limpie y ve basura donde no hay y coge un papel en blanco y lo empieza a leer. Querido Antonio Miguel, a partir de hoy, pero cuando usted ve el papel no dice nada, es que ve donde no hay porque tiene un trastorno tremendo de percepción, de asimilación y de observación de las cosas. Y entonces, esos son los únicos que viven en el mundo perfecto, las ilusiones. Ahora, ¿qué trabajo de investigación? Según cuenta hasta ahora el caso, ha hecho el Ministerio Público. 70 personas investigadas. Este es un trabajo de meses y meses. Después del otro caso, 70 personas investigadas, 15,000 documentos, todas las cuentas intervenidas de todas las personas involucradas, todas las cuentas. Aquí hago un paréntesis, siento un poco de pena porque veo el nombre de una persona de mi pueblo, Monseñor Noel, ligada a la esfera bancaria y que se señala como pieza o ficha, que era la llave de paso, supuestamente, presuntamente, según versión del Ministerio Público, la llave de paso para saltar las barreras y las normas prudenciales del sistema bancario y permitir el flujo de una cantidad de dinero, señores, que a una persona le atribuyen 747 millones de pesos, solo a una persona, a un oficial. Pero ventas de combustible por más de 700 millones de pesos, ventas de combustible que cuando, según los registros del Ministerio Público, cuando se indaga y se averigua el destino del combustible, hay una gran cantidad de tiempo que nunca se movió una gota de combustible. Para el Ministerio Público es una venta simulada de combustible que no se realizó en ningún momento y que no perseguía más que movilizar el dinero y de alguna manera acicalarlo, eso que llaman lavarlo. Este caso también tiene un fondo humano. Como tantas veces decimos en este programa, cuando la gente no siente temor, cuando la gente piensa, cualquier persona, no hablo de manera específica de estos casos, cuando el ser humano siente que no será perseguido, cuando el ser humano piensa que vive en un reino de intocables, cuando el ser humano internaliza y comprende que su situación está salvaguardada por una esfera intocable a cualquier nivel del aparato de justicia, entonces la conducta se desborda, se expande, rompe todos los límites y barre con todos los parámetros. Eso solo lo explica y se puede explicar que usted involucre a su familia en estos hechos. Porque presuntamente, y vuelvo y lo repito, presumiblemente, en versión del Ministerio Público, la esposa de uno de los involucrados
formaba parte idéntica en el movimiento, las transferencias y el mecanismo de limpiar dinero y también de acumular dinero bajo modalidades que son metódicamente iguales en pulpo y en coral. Pero la pregunta es, ¿qué pasa por la cabeza de un hombre cuando involucra a su familia, de un sujeto? Y digo uno, en términos individual, personal, particular. ¿Qué pasa por la cabeza de un hombre que es capaz de arrastrar a su propia familia, esposa, presumiblemente en este caso, al vendaval de una realización al margen de la ley que puede culminar en un hecho delictivo o criminal? ¿Qué pasa por la cabeza de un hombre? Lo único que puede pasar por allí es: nunca nos pasará nada y todo estará bien, porque no puede haber otra explicación. Pero aún así, en los niveles de familias mafiosas históricas se salvaguarda siempre el honor de la familia. Es muy raro los casos donde un miembro de la familia sustituya, pero sobre todo las mujeres, nunca se involucran a las mujeres. Gambino, Colombo, Duchesse, ¿qué se llama la otra? Genovese. Oh, esas las grandes familias mafiosas, ¿no? De la historia de reciente. Gambino, Colombo, esas grandes familias mafiosas, italoamericanas, ¿no? Tenía un código, ¿no? Proteger los niños y las mujeres, sobre todo la familia. En el nivel delictivo hay también parámetros. ¿Qué sé yo? Unos códigos o barreras que ellos montan como para preservar la filia que es la familia. Otra cosa que destaca el caso es que el esquema que presenta el Ministerio Público, eso que se llama en derecho el curso criminal, el curso lesivo, el curso causal, el nexo de causalidad que el Ministerio Público desentraña en este caso, el curso criminal de las acciones que se describen, van en una especie de jerarquía y en la misma manera que se distribuyen los rangos. Los oficiales menores tienen un rol expedito a realizar una función, los oficiales superiores otro rol. Y entonces, ¿cómo que se distribuye? ¿Saben que esto, señores, pueblo dominicano, no es la primera vez que pasa? ¿Saben ustedes que esto es más viejo que el andar de pie? ¿Saben ustedes que ese sistema ha permanecido intacto gobierno tras gobierno a través de los años, en una verdadera defraudación y un nivel de corrupción imbatible dentro de las Fuerzas Armadas y la propia Policía Nacional, que ha permitido por años, décadas, el enriquecimiento ilícito de gente que ganando salarios humildes pueden amontonar grandes patrimonios y riquezas injustificadas? Y que cuando usted compara salario e ingresos por cualquier otra razón con el patrimonio adquirido y levantado, la incongruencia es enorme. Pero hay algo que perdieron de vista. ¿Qué perdieron de vista? Que hay una ley nueva en la República Dominicana, una ley que sustituyó a la 7202, a la ley 72 del 2002. Y esa ley nueva se llama Ley 155-17. ¿Y qué significa esa ley 155-17? Adiós, como dicen en Bonao. Tratar de evitar que los beneficios derivados de cualquier actividad criminal, incluyendo no solo el narcotráfico, sino también la corrupción, la evasión de impuestos, entre otros, puedan afectar las operaciones del sector financiero. Eso persigue esa ley 155-17.
¿Y qué significa eso que acaba usted de decir en lenguaje técnico? Adiós, vea que toda la ganancia, movilidad, dinero, riqueza, patrimonio obtenido en base al lavado de activos, no importa el delito precedente de cuál se trate. Esta ley prevé que usted tenga que justificar de dónde lo sacó. No, pero yo tengo un yate. ¿Y con qué usted compró este yate? Yo hice un préstamo. ¿Y con qué usted pagó el préstamo? Mire, con esto, pero que usted nada más ganaba tanto. ¿Y entonces cuánto usted gana mensualmente? Tanto. ¿Y cuánto gastaba de casa? Tanto. ¿Y cuánto paga de luz? Tanto. ¿Y de colegio? Tanto. Oye, entonces, ¿cómo le dio para comprar ese barco? Entonces, la ley de lavado de activos produce una especie de inversión probatoria. Eso está concatenado a la Constitución Republicana, que en su artículo 146, si no me falla la memoria, parte infine, dice que el servidor público, cualquiera que sea su categoría o rama, deberá siempre probar él el origen de su patrimonio. Es una inversión de la prueba. Federico, Domingo, Don Isidro, Ismael, que es usted que tiene que decir de dónde sacó eso. Entonces hay gente que se le olvidó eso. O no se le olvidó. Pensaron que nunca se iba a poner en operación. Otro hecho que se destaca de este caso es cómo el sistema bancario fue perforado en ese nivel. ¿Y qué pasó ahí, Federico? Tú que sabes de banco. ¿Dónde estaba el nivel de las normas prudenciales y de las observaciones que establecen los filtros, combinado con una unidad de análisis financiero que se llama UAF del Ministerio de Hacienda, que detecta cualquier movimiento raro, consecutivo, simultáneo, repetitivo, de fondos, de transferencia de dinero, que hay un sistema de alarma que de una vez marca? ¿Qué pasó ahí? Es que el sistema tiene un componente altamente de fiabilidad humana. Entonces, no son alertas automáticas, tiene que haber la participación activa o pasiva de oficiales bancarios. En este caso, al poner a una persona como parte de la trama, se anula la capacidad del sistema. A Trujillo no lo hubieran podido matar el 30 de mayo si el teniente Amado García Guerrero no es parte de la trama. El filtro es parte, o sea, el hombre que... El control era parte. El que sabía los movimientos del jefe. Porque, claro, entonces porque el sistema tiene un reporte de operaciones sospechosas, pero si yo decido obviar la operación sospechosa, es como si no la operación sospechosa no ocurrió nunca. Entonces, el problema es que el oficial era cómplice. No fue vulnerado, fue cooptado. Ya. Por eso hay una oficial bancaria entonces señalada como nudo gordiano. Sí, pero fue burlando los procedimientos de la institución bancaria, violentando esos procedimientos. Pero no era muy rudimentario buscar siempre la misma sucursal bancaria, porque todas las transacciones... Habría que ver la periodicidad, el intervalo en la periodicidad. Bueno, habla de semanas, semana tras semana. Habría que ver que el procedimiento que plantea como alerta, porque si es diario, puede ser una alerta. Si es con menos de 5 días, ya la alerta se brinca. Y hablando de brinco, porque seguiremos hablando de este tema, pero hablando de brinco grande fue el que dio la tránsfuga de Hanoi Sánchez. Y se juramentó en el PRM después de pasar del PLD a la Fuerza del Pueblo. La alcaldesa por San Juan se transfiguró, hizo una transmigración, como diría la escolástica, ¿no? Y el lenguaje metafísico de la iglesia. Transmigración del alma, transmigró al PRM y dio el brinco de tránsfuga ayer y se juramentó en el partido que gobierna hoy. Eso, lógicamente, es un golpe para la Fuerza del Pueblo más que una ganancia para el PRM. ¿Por qué se habría ido ella? Dice, por razones obvias. Por razones obvias, ya déjalo ahí, no me digan nada más. En Chile, en unas elecciones nunca vistas en la historia de ese país desde el golpe militar y la salida de Pinochet del poder, se da un fenómeno que nunca se había registrado. 2 candidatos extrema derecha, justificador de la tiranía, de los crímenes, ultraderechista,
el señor Katz y el señor Boric se enfrentan y quedan con una diferencia de apenas 2.10 porcentuales. Uno vamos a decir 29 y otro 27, más o menos. Pero nadie alcanza la mayoría para la primera vuelta. Y otro caso es el de la Proboste, ¿no? La señora Proboste, que es un desprendimiento, la Democracia Cristiana saca un 13%. Pero el caso más emblemático es el del señor Parisi, que vive en Estados Unidos, en Oklahoma, tiene un caso pendiente en Chile y saca un 13 punto y tanto por ciento. O sea, señores, ahí hay una crisis. Lo que pasa es que es un país con instituciones. La puede resistir, no es Haití. Si hubiese sido en Haití, estuvieran los muertos recogidos hoy. O cualquier otro país de Centroamérica. No, las instituciones funcionan. La Junta le contó el voto a cada quien y le dijo esto es lo que tienen. Deberá de irse a una segunda vuelta en diciembre, en un panorama nada claro donde los candidatos que terciarán en el balotaje, Katz y Boric, Gabriel Boric, 35 años apenas este candidato de la izquierda. No tienen del todo claro quién le tributará apoyo en la segunda ronda. ¿Saben por qué pasó todo esto? Porque se dividió Concertación, que era el instrumento que había llevado a Bachelet, a Lago, a Frei, a la Bachelet otra vez, a gobernar durante muchos años. La centroizquierda se dividió y se trituró, siempre con el apoyo del Frente Amplio y del Partido Comunista de Chile. Se dividió por completo. Ante la caída de Piñera, el candidato de Piñera sacó un 12%. Sichel es el candidato de Piñera, un 12%. Señores, una parte de la derecha dijo que no votaría nunca por Katz. Oiga, siendo él ultraderecha, porque él es justificador de las torturas y de los crímenes de la dictadura. Y hay una parte de la izquierda que no votó por Gabriel Boric, que es el candidato del ala izquierdista. Por lo tanto, se puede hablar de un panorama complejo en unas elecciones atípicas y en una caída de los partidos políticos tradicionales. Caída, esa es la palabra, una caída. En Venezuela también hubo elecciones. ¿Qué pasó allí en Venezuela? Ganó el chavismo. Era de esperarse, 353, 43 alcaldías. Todo menos 2. 343 alcaldías. 26 gobernaciones. ¿Cuántas gobernaciones ganó el chavismo? Miren, vigilada por la Unión Europea y por el Centro Cártel, entre otros observadores. ¿Por qué perdió la oposición en Venezuela? Porque el chavismo es fuerte, tiene fuerza. Al chavismo le cuentan 4.5 millones de votos duros, que no baja de ahí, de voto duro, o sea, que es firme. Pero aparte de eso, y de la degradación y la caída de la popularidad de Maduro, el problema de Venezuela es que la oposición se dividió en tres. Los que siguen a Capriles, los que siguen a Guaidó y los que siguen al, ¿cómo se llama? El carajete este que se fue para España. Un carajete. ¿Cómo se llama? Miren, es tan poco memorioso que yo ni me acuerdo su nombre, imagínense ustedes. Entonces, se dividió 3 veces la derecha y la oposición en Venezuela, y así usted no le puede ganar a un instrumento que todavía conserva poder popular, apoyo ciudadano, en un país donde los militares votan, los policías votan. Incluso los militares pueden ser miembros del partido en Venezuela. Un caso verdaderamente, ¿verdad? Como diría Borges, entreverado. El hecho es, y se veía venir, y las encuestas sí lo decían, y los analistas con objetividad decían que se iba a imponer el oficialismo,
sea, increíble que todavía hay gente de 70 años, 65 años, que vota por Maduro y el chavismo, por la figura de Chávez. Todavía arrastra y llama. Una simbología muy poderosa en ese país. Hay que decir que Maduro pasó y rebasó los momentos más críticos, las grandes protestas, el bloqueo, las sanciones, el apresamiento de gente en el exterior ligada al narcotráfico, según Estados Unidos, división del PSUV en algún momento, intento de magnicidio, una inflación estratosférica, desprestigio, caída del petróleo, caída de las reservas internacionales, todo eso lo sobrepasó y se mantuvo como una atá glacial, como una roca de granito y hielo. Y esto no pudo ser aprovechado por una oposición desorejada, que para mí no tienen ni inteligencia ni pegada en la gente. Yo les invito a que lean hoy, en el AM de Diario Libre, la reflexión que hace Inés Aizpún. Una reflexión sobre el ordenamiento territorial. Es lo que se llama una postilla, como dice Domingo, iluminada. Es un análisis muy cortito en su artículo de opinión en AM, antes del Meridiano, donde ella reflexiona sobre el uso de la tierra en la República Dominicana. Le voy solo a leer porque considero que estos temas no son atractivos, ni populares, ni producen likes, ni seguidores. Pero dice ella que MAPU insiste en la urgencia de ordenar el territorio. Una ley de ordenamiento territorial es urgente. Se invaden las tierras fértiles para construir sin planificación municipal previa y se pide perdón por no haber pedido antes el permiso. Seara Hatton lo analiza con la mirada del economista empeñado y MAPU lo analiza como el ambientalista que trabaja sobre el cambio climático. En esa situación, un grupo cada vez más numeroso de ciudadanos reclaman que la ley de ordenamiento territorial sea aprobada, porque se va apabullando ante el desorden que aplasta Jarabacoa o Constanza, se come la tierra negra de Moca o convierte cada pueblo en su peor versión. Eso que está ocurriendo en Moca, con las mejores tierras de este país y del mundo, dañando la tierra para hacer casas y apartamentos, que debiera de ser aprovechada y guardada como un cofre de prendas y de piedras preciosas. En San Francisco de Macorís, en Salcedo y en Monseñor Noel y La Vega, las tierras más fértiles de toda la región de este hemisferio, para sembrar apartamentos, casas y residenciales. Ustedes han visto lo que están haciendo con la tierra de Bonao, cuando van llegando a Bonao, a mano derecha e izquierda, esos arrozales preciosos, rellenándolo para vender chatarra y para vender arena. Y ningún jodido gobierno de la M es capaz de intervenir y parar eso y decir con criterio hasta estalinista, se paró esta vaina. No, lo dejan. Depredan los ríos y después van a vender la arena ahí a la orilla de la autopista, rellenando los campos de arroz de una de las parcelas más bellas que tenga todo este litoral. Y donde se produce la semilla 368 de Juma, de las mejores semillas de arroz de la región que trajeron los chinos, que lo trajo Juan Bosch. Y todo ese patrimonio agrícola irrecuperable lo están dañando en Bonao, en San Francisco, en Moca, en Salcedo y en La Vega. Y eso se ha extendido en todo el país. Ya no es Bonao nada más barrios que hicieron sobre parcelas, ya es toda la tierra productiva. Y no hay un jodido gobierno que sirva para parar eso. No lo hizo el PRD, no lo hizo Leonel, no lo hizo Danilo, ni lo está haciendo Abinader. Igualito, permiten la destrucción de un patrimonio único. Ahora, señores, ¿qué mirada hay que tiene la gente que gobierna este país? Lo único que le interesa es llegar, conseguir el voto, hacer rico a un grupito y fiesta y mañana gallo. En Costa Rica usted no puede ver eso.
Estoy hablando de un país pobre, igual que nosotros, pequeño de 51,000 kilómetros cuadrados, que está ahí en Centroamérica. En Costa Rica usted no ve eso. Ni en Uruguay. Menos. Pero aquí sí. Porque los peleles de la política, inservibles del punto de vista del pensamiento estratégico e inteligente, nos han sometido a una desgracia, señores. Tan fácil que fuera, Isidro, decir, paren eso ya en nombre de Dios, se acabó el relajo.